Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestra señal y particularmente de esta edición especial de Diálogo con Ernesto López de día viernes. Como siempre, saludamos a nuestros panelistas acostumbrados. Doctor Kirio Waldo Salgado, bienvenido. Gracias por acompañarnos. También saludo cordialmente a Julio Valdivieso. Bienvenido, Julio. Buenos días. Walter Raudales y, por supuesto, también Carlos Araujo. Buenos días. Hoy en el programa analizaremos las denuncias que ha hecho el gobierno respecto a supuestas irregularidades en el manejo de fondos en las tiendas de centros penales. Aunado a esta denuncia, también analizaremos el cumplimiento del bloqueo de señales telefónicas en estos centros, lo cual ha generado esperanza en la población para controlar bastante o en un porcentaje bastante considerable el tema de las extorsiones y por supuesto bajar la criminalidad. Así es que esos dos temas que están íntimamente ligados serán puntos de honor en el análisis que vamos a tener en vista de que el esfuerzo se está poniendo de manifiesto. Hay estadísticas que reflejan una considerable baja de muertes en los últimos días y a partir de esta implementación del control de señales telefónicas en los centros penales. También, a propósito, hablaremos del evento positivo del país. Este es un evento positivo para el país que se realizó el día de ayer, donde se abordaron temas relacionados a la competitividad y desarrollo del país a partir de nuevas inversiones. Por cierto, contó con la presencia del presidente de la República, Nayib Bukele, y del connotado empresario Carlos Slim y de otros empresarios salvadoreños que se mostraron satisfechos con la actividad que se realizó precisamente auspiciada por INSAFOR y por supuesto también con estas fundaciones. Así es que vamos a hablar de algo muy positivo y de los aspectos que ahí se dijeron en ese contexto donde se puso a prueba las buenas relaciones que debe de tener el gobierno y el sector privado para sacar adelante el desarrollo y progreso del país. Así es que ese es un tema muy importante que vamos a poner en perspectiva y discusión y análisis y por supuesto vamos a hablar de este tema que no podemos obviar, que tiene que ver con la llamada que hizo de atención Naciones Unidas a los países de la región centroamericana y particularmente México y Estados Unidos en cuanto a el tema migratorio. No podemos pasar por alto el abordaje nuevamente de este tema. Así es que vamos a sumarlo también si nos queda tiempo. ONU reclama a países que tomen medidas tras muerte de Oscar y Valeria, que se convirtieron lamentablemente en un símbolo a nivel mundial. El Papa, por cierto, Francisco, se pronunció muy afectado precisamente por esa fotografía que le dio la vuelta al mundo. Bueno, así es que así están las cosas. ¿Qué mecanismos deben utilizarse para transparentar el manejo de fondos en las tiendas penitenciarias? Es parte de la primera pregunta que vamos a desarrollar en el debate. Segunda, ¿por qué razón en la administración anterior se incumplió? Fíjese, se incumplió la orden de bloquear las señales telefónicas en centros penales. Y esto del incumplimiento son las autoridades que han dicho que no realmente hubo una verdadera bloqueo de estas señales en estos lugares. Tercero, ¿qué connotación tiene para el país organizar un evento empresarial para mejorar su competitividad, como lo vimos el día de ayer? Bueno, así están las cosas. A ver, vamos entonces a conocer la opinión que tienen nuestros invitados. Walter, o el resto tienen la palabra. Bueno, mira, yo quisiera, antes de comenzar con el tema, tomarme 2 minutos porque me han escrito a mi correo personal pidiéndome que aclare una opinión que yo di aquí en el programa donde expresé que ya no era el tiempo de en vivo, sino que era el tiempo en tiempo real, que explicara la diferencia, que es en vivo y en tiempo real. Entonces, la diferencia está que en vivo es cuando el sujeto que transmite la información está ausente de la escena. Por ejemplo, llega un periodista, monta una antena y transmite en vivo una escena. Claro. La diferencia ahora en tiempo real es que los sujetos que están en la acción
tienen consigo camaritas o teléfonos que transmiten desde la acción, desde la mera escena, ¿verdad? O andan esas camaritas GoPro, que se les llama, ¿verdad? En su frente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una carrera ciclista, el periodista la transmite desde su cámara, eso es en vivo. Pero si el ciclista lleva su camarita dentro de la carrera, está transmitiendo en tiempo real. Esa es la diferencia. Es decir, es básicamente en tiempo real es que transmite el sujeto que está en la acción, una marcha, por ejemplo, una protesta o una carrera ciclista, es decir, la transmite desde dentro. El periodista está desde fuera. Esa es la diferencia entre vivo y en tiempo real. Más o menos como la diferencia como el vuelo del águila, que vuela imperial arriba, y el halcón que vuela a ras de piso. Esa sería un poco la diferencia. Bueno, aclarado pues a los televidentes sobre ese tema. No le entendí. Sí, no me entendió. Sí. Vos sí entendiste. Lo que pasa es que no te entendí con qué propósito se hace la aclaración. Porque yo lo dije aquí, que en un momento yo le dije que ya habían cambiado los tiempos y que hoy ya no eran los tiempos del en vivo, sino que eran tiempos de en tiempo real. Entonces me dijo, explique por qué. ¿Verdad? Entonces, en tiempo real es que ahora la gente transmite desde el lugar de los hechos, estando ellos dentro de la escena de los acontecimientos, ¿verdad? Pero para mí que ambos va implícito en eso, pero claro, más comunicacional. Para mí es igual. Es igual, por eso, va implícito. O sea, no es lo mismo. Bueno, sí, pero no es lo mismo, porque el periodista puede también. Pero no deberíamos de perder algún tiempo. Sí. No, pero yo quería aclararlo por los televidentes que escriben bastante. Entre vivo y real. Bueno, mira, sobre las cárceles yo quisiera decir, bueno, primero de que qué interesante y qué bueno que se estén tomando medidas para cerrar y tratar de frenar la corrupción que ha habido por muchos años. No se pueden probar definitivamente, pero mira, las cárceles no son centros de beneficencia, no son iglesias. En las cárceles ronda mucho también el AMPA, un espíritu que ha estado ahí. La gente están presas, están muchos cumpliendo una pena por un castigo, por una realidad que han cometido. Entonces hay una realidad bien compleja también dentro de las cárceles, porque luego del auge de las pandillas esto se ha complicado mucho más. Hay una saturación dentro de las cárceles al grado que han habido resoluciones de la Corte Interamericana de Justicia, resoluciones de la Corte Suprema, de la Sala, donde piden de que se haga algo contra el hacinamiento, que sean más humanas las cárceles. Entonces, claro, dentro de eso aparece este tema de las tiendas, que por cierto se mueve mucho dinero según lo que yo pude leer y lo que pude escuchar. Dentro del planteamiento le entregaron a una organización sin fines de lucro que dirigiera las ventas en las tiendas. Mi sorpresa es que aparecen funcionarios dentro de esa misma organización. Me pareció a mí bien extraño, ¿verdad? Que funcionarios aparezcan también como nombrados en esta organización sin fines de lucro. Entonces ahí ya crea la complejidad, ¿verdad? Es decir, porque en todo caso tendría que haber sido esto más transparente, más público, porque al final son temas calientes y temas candentes. ¿Cuál es el gran discusión en la famosa aquella tregua? La tregua. Precisamente ese, porque de ahí supuestamente surgieron fondos para financiar a los grupos que estaban apoyando la tregua. En fin, creo que lo que se ha hecho es parte, digamos, de ese esfuerzo de querer transparentar las cosas. Qué bien, ojalá se llegue a un juicio. Hay que tener un poco de cuidado también de no caer en los riesgos de acusar sin tener prueba. Una cosa es tener un indicio y otra cosa es ser culpable. Y aquí entramos ya al doble juego de los juicios paralelos. Aquí, como siempre, hay dos juicios paralelos y los televidentes tienen que tener claro una cosa, que lo que sucede en los medios de comunicación, bueno, es la versión pública, pero también está el juicio real que se da ya en los tribunales y en los juzgados. Bueno, aquí tenemos, digamos, dos vertientes, dos escenarios claros que no tenemos que perdernos. Pero en el primer escenario hay un derecho constitucional que es el derecho de audiencia, perdón, el derecho de inocencia. O sea, nadie es culpable hasta que sea vencido en juicio. Entonces, en el manejo mediático, en el manejo publicitario que se haga del tema, debe de prevalecer sobre todo el tema del derecho de presunción de inocencia, que es un derecho pleno, es un derecho para todos los ciudadanos. Entonces, que hagamos ese esfuerzo
de poder distinguir entre el juicio mediático paralelo y el juicio real, que sería el que se va a dilucidar en los tribunales. Desde ese punto tenemos aquí esa doble realidad. Y también tenemos el otro, que es la presión ciudadana, porque hay que hacer hechos reales contra la corrupción. Aquí ha habido mucho discurso, aquí ha habido mucha propaganda de que se va a luchar contra la corrupción, que vamos a dar duro a la corrupción, que venga una CICIG, pero hechos concretos de lucha contra la corrupción, bueno, estamos esperándolos todavía. Okay. Este es un esfuerzo que yo lo felicito y realmente lo aplaudo y ojalá se dilucide en los tribunales. Interesante, la administración de las 347 tiendas que comercializan alimentos en la red de centros penitenciarios estaba a cargo de la asociación Yo Cambio. El día de ayer, por cierto, el exministro de Seguridad emitió un comunicado precisamente en el sentido de poder dejar en claro que él no está al frente de esta asociación y que en su momento quien debe de asumirla son las nuevas autoridades. Y ahí está la disyuntiva, sobre todo cuando se trata de ver por qué los funcionarios están en el manejo, según el titular actual de Seguridad. Están hablando de un manejo de fondos que oscilan los 17 o no sé cuántos millones de dólares. Pero también explicaba en ese comunicado, él explicaba en el comunicado que no hay reparto de utilidades. Y ¿verdad? No hay reparto de utilidades. La Corte de Cuentas de la República no habría realizado auditorías en el manejo de fondos de Asocambio por tratarse de un organismo no gubernamental, según el comunicado que emite el actualmente Ministerio de Seguridad, quien llegó a propósito a denunciar este caso a la Fiscalía bajo la figura de indicios de corrupción. Entonces le queda la pregunta, ¿dónde están los millones? O sea, esa es parte de la investigación, doctor. Mire, aquí el exministro Ramírez Landaverde anunció 1 o 2 veces, 3 veces, explicó qué era esa organización no gubernamental que se había fundado y que se llamaba Asociación Yo Cambio, Asocambio, Yo Cambio. Y que habida cuenta de todo el mal manejo que había en las tiendas y en otros ingresos que tenían los centros penales, las tiendas dejan una gran cantidad de dinero porque al privado de libertad le venden los alimentos bastante caros y la diferencia le queda antes al mismo administrador de las tiendas, luego a centros penales, y entonces el ministro y el viceministro creyeron que haciendo una asociación y captando esos fondos podrían ser luego regresados a centros penales. Y fundaron Asocambio. O Asocambio. Pero fue público. Y dijo el ministro, porque lo cuestionaron en aquella oportunidad, y dijo el ministro: yo soy ahorita el titular, el viceministro es el segundo, el jefe del centro penal es el tercero, pero cuando llegue otro gobierno y ya no estemos nosotros, los titulares van a ser los funcionarios que asumen los nuevos cargos. No hay ningún problema. Ahí lo que tienen que hacer es la auditoría en Yo Cambio. Nada más. Ciertamente la Corte de Cuentas no tiene que ver nada. Ahora, yo creo que el gran problema acá es que traemos un sentimiento de venganza por un resentimiento anterior de algunos. Y como decía Schopenhauer, el resentimiento es una venganza diferida. El resentido algún día se va a vengar. Y parece ser que ahora todas las noticias premium que tenemos de parte del gobierno es para tratarse de vengar de todo lo que hizo el FMLN. Yo no soy del FMLN ni estoy pretendiendo defender, ellos no necesitan que yo lo defienda. Y así funcionan estas cosas ahora, para provocar un circo.
Claro, provocan un circo, acusan a alguien, se van a la fiscalía no habían terminado de firmar y ya estaba en centros penales, diferente a otros casos, y está bien, magnífico, pero que lleguen al fondo con objetividad y justicia. Queremos verdad y justicia. Ahora, en cuanto a las telefónicas, yo quiero referirme a un punto. Miren, esto de las telefónicas funcionaba de dos maneras. Una manera subrepticia, ilegal, ingrata, injusta para los demás reos, donde los jefes de las bandas armadas tenían sus celulares de última generación, ya con la tecnología que el señor Carlos Slim quiere venir a meter aquí, que es el G4. Ya lo tenían ellos. Por otro lado, ellos no funcionaban con teléfonos de acá, sino que satelitales. Y entonces las torres de las telefónicas se encargaban de distribuir esas llamadas telefónicas a su destinatario. Con eso, lo que hacían es que por 10 capos de las pandillas que estaban presos, afectaron a todos los reos, a toda la comunidad de reos que hay, de privados de libertad. ¿Y qué se consiguió? Se consiguió que en el gobierno anterior fueran débiles en no exigirle a las telefónicas el control. Pero ¿por qué no lo hicieron las telefónicas? Porque se crearon muchas protestas, porque cada torre circunda el centro penal, pero también 2, 3, 4 cuadras a la redonda del centro penal, y dejaban sin celulares ni sin servicios básicos de telefonía fija a todos los usuarios de esa zona. No había emergencia para poder llamar, no había comunicación con los parientes de la gente, que no era reo, era gente de las casas vecinas. Hoy el gobierno les ha impuesto el argumento fundamental: aquí yo mando. Pero lo que no se dan cuenta es que el problema no es de las telefónicas, el problema es del gobierno, el problema es de centros penales que permiten o permitieron que esos celulares ingresaran. Y fíjense qué torpeza hasta cierto punto el no dejar que funcionen esos celulares. ¿Le puedo decir por qué? Porque allí tenía un acervo de información los servicios de inteligencia en los centros penales como para poder anticipar cualquier plan de cualquier orden que dieran los reclusos, que son los cabecillas de las maras, para poder neutralizarlos. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no tienen los instrumentos necesarios para grabar las conversaciones y para bloquear o para hacer una extensión de las llamadas que cayeran primero al centro de escuchas y después a los demás. Julio. Entonces, solo para terminar, entonces yo creo que aquí, en primer lugar, con el señor Ramírez Landaverde y los demás, que ya no son miembros de ASO Cambio, a ellos tienen que investigarlos si no hubo malversación. Y esto lo está haciendo la Fiscalía. Pero no acusemos, no los mandemos a una muerte civil quitándoles el sueldo, haciéndolos aparecer ya delincuentes sin haber sido juzgados ni vencidos en juicio. Y en segundo lugar, el gobierno tiene que declarar ante la población que ellos son responsables por permitir todos los teléfonos celulares que están en las cárceles. Yo podría decirle algo al doctor, pero mire, doctor, esos mensajes que van a sacar los digamos pandilleros o los maleantes, no los van a dar en español, los van a tirar en clave, los van a tirar en código. ¿Cómo es que van a permitir teléfonos adentro, doctor? Permítame, pero eso no es correcto. Pero miren, en todas las cárceles están prohibidas las señales. En inteligencia no es como nosotros que estemos oyendo. En inteligencia saben todas esas claves. Pero lo van a tirar en codificación, ¿no? Eso lo saben. Todas las cárceles del mundo tienen bloqueado eso, hombre. Eso lo saben los de Pero hay inteligencia. una responsabilidad también de carácter institucional en sí. cuanto a
a no bloquear señales porque hay una ley que debió haber respetado. Pero esa ley se puede reformar. No, pues sí, pero para bien de la población prima mejor el derecho colectivo, no el particular. No, pero el derecho colectivo lo están conculcando en este momento. Pero lo más una orden de matar en clave. Pero lo más importante en este momento sobre lo que ustedes están hablando es que en todas las requisas quisieron encontrar ningún celular. O sea que al final estamos hablando. Fíjate que una orden de matar en clave, cuando vienen a descubrir la clave los de inteligencia, ya lo han matado. Julio. Bueno, pero pues, el tema es otro. Sí. Esa es una valoración particular. Yo quiero ponerlo en la perspectiva. Primero, yo siempre he sido una persona que defiendo principios y no personas. En ese sentido, comparto totalmente con el tema del principio de inocencia, pero no solo con el principio, sino al tratamiento que debe tener una persona en el ejercicio de ese derecho. Ahora, aquí yo quiero enfocar el tema de Azocambio desde dos ópticas. Uno, aunque a Ernesto no le gusta que yo tenga mi frase de lo que es el principio de legalidad, porque siempre me lo reclama después. Era salirte de ese marco. Pero yo sí creo que ahora este principio empieza a tener un efecto, y felicito yo en ese sentido al gobierno, por una razón. Al fin están entendiendo que los funcionarios no tienen más facultades de lo que les da la ley. Entonces, ¿qué debemos de hacer en primero para evaluar esta situación? Uno es si tenía facultades o no el Ministerio de Seguridad Pública para crear una organización que manejara eso. Ese es el principal problema que existe no solo en el Ministerio de Seguridad, en todo el gobierno, que vía interpretación de los funcionarios empiezan a crear fuentes. ¿Por qué razón? Por el manejo de los fondos. En el Estado solo se maneja un fondo, que es el Fondo General de la Nación. Y en algunos casos muy particulares hay fondos de actividades especiales que lo conocen muy bien en Hacienda, son autorizados por Hacienda para que el dinero que produce la cartera o la autónoma quede ahí y tenga más agilidad para la disposición. Entonces, primero hay que evaluar si se tenía o no se tenía, ¿verdad?, esa facultad para crear esa entidad. Resuelto esto, por supuesto que no hay reparto de utilidades. Es que no persigue fines de lucro. Si el tema no es que se repartan los 14 millones, el tema es cómo se dispuso de esos 14 millones, si habían los controles adecuados o si tenían las autorizaciones adecuadas. Pero eso lo va a definir precisamente la investigación. Pero Julio, no se necesita el reparto de las utilidades para hacer corrupción. O sea, tú puedes con solo que delegues esta construcción, esta compra. Correcto. Ahí va la cosa. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Tienes que investigarlo. Que tú dijiste, mira, hay un reparto. Pero eso que señala Walter pudo haber sido con fondos del gobierno y del Estado también. O sea, el hecho de que sea una ONG no quiere decir que se evite lo que tú estás señalando. Desde luego. Pero eso hay que distinguir. Entonces yo cuestiono que hay que analizar a profundidad sobre si tenían la facultad para crear o no crear una institución que iba a manejar eso. ¿Y de dónde sacan esos 14 millones? De los ingresos de las ventas. Pero si es que se fundó en enero. No, pero ya venían funcionando. Sí, pero Azocambio no ha manejado esa cantidad en ventas. O sea que hay cosas que aclarar. Lo otro es el hecho de investigar entonces cómo, si se llega a la conclusión de que había la facultad y la legalidad, entonces entremos a ver el uso de los fondos. Yo creo que lo que ha hecho este nuevo ministro dijo, bueno, yo no comparto este tipo de situaciones. Si yo no lo denuncio, yo estoy legitimando todo lo que comparto cómo se maneja esto. No comparto esto y hago el aviso. Tengo indicios de que pudo eso ha dicho haberse. El ministro responsablemente. Bueno, entonces el indicio parte de un hecho desconocido para llegar a un hecho conocido, va a la fiscalía, empieza la investigación, van a tener todo el derecho de defensa los imputados que se los tienen que garantizar y ojalá se llegue al final, al fondo, y este es un reto también para la fiscalía, para probar efectivamente que no solo basta el señalamiento, y si al final salen libres, pues que digan, miren, no hubo nada, y si hubo, al contrario, se tiene. Pero Julio, algunos ya los condenaron. Mirá, los hicieron leña tirándole a las patas de los caballos ahí.
Esos, pero es que esa es la parte civil, mediática. Eso no lo van a poder. Que no es correcto. Espera, No es correcto. pero la parte Sí, mediática, pero no es la correcto. parte mediática, Claro. cuando le da la iniciativa el presidente de la República, bueno, Sí, mire, pero- esa es otra cosa. Pero bajo el indicio de ir a buscar Bueno, qué es lo que ha habido ahí. Esto, y cierro esta primera para entrar al tema de las torres. Sí, Cuando yo te dije esto de la creación, la Asamblea Legislativa también crea ONGs. Ha creado ONGs en el ejercicio. Ha Entonces, financiado. ¿a dónde debemos de enfocar el tema? En que revisemos que con solo que los funcionarios cumplieran medianamente lo que les dice la legislación, entonces se va a resolver un montón de problemas. En teoría no deberían de haber fondos de actividades especiales, en teoría no deberían de haber instituciones que manejan un solo fondo, vaya al ingreso general del Estado y vía los mecanismos de la ley de presupuesto se les asignan a cada uno. Anita Campos suma, en el análisis que tenemos, no se puede ser juez y parte. Yo creo que ese es el punto que se discute mucho ahí. Es que ¿Cómo no es que ser sea juez y parte. ¿Cómo no? En cuanto a administración del fondo. No, porque no están juzgando ni auditando a nadie. Lo que se discute es que vía ley se creó una ONG donde los cargos ministros no dicen fulano y sutano. Ese acto que legitima todo el uso del dinero es el que debe de ser sometido. ¿Tenían esa facultad o no la tenían? El problema no es la ONG, sino cómo se administraron los fondos allá. Y ese es el segundo tema. Okay, una vez creada, ¿cómo se administró? Y para eso está. Ahora, en el caso específico, yo dijera de las telefónicas, hombre, si el 80%, no lo digo yo, lo han dicho los medios de comunicación, salen de los centros penales, los ilícitos, las llamadas, hombre, era de sentido común, ¿verdad? Que muchas veces no es el más común de los sentidos, ¿verdad? Bloquear que no se hicieran llamadas. Y aquí es donde se llama. Tú hiciste alusión de que hay cierto sector de la población que sale afectada con un bloqueo. Lógico. Todo Yo el no vecindario, sé si todo el vecindario. es posible. No sé si técnicamente se podrá solventar eso. Sí, no lo sé. Creo que sí. Pero suponete que fuese así las cosas. Hombre, el interés general priva sobre el interés privado. Por eso dije Es decir, puedo entender que no debería de haber un penal en medio de una población para evitar precisamente esto. Pero llegado la situación, tiene que tomar, el Estado tiene un rol de fiscalizador y al final, una vez agotada la vía del entendimiento, de decirle, miren, pasa esto, no se puede, tiene que ejercerlo. Y quiero terminar con esto. En este caso sí llama poderosamente la atención. Es cierto que no hay celulares, pero se dice que dentro de las cárceles hay cargadores, pues decir, tomas eléctricos, que tiene que hacer esto. Hay que quitarles todo, dijéramos, el poder de accesar a algo. Yo creo que nunca van a evitar que alguien intente introducir objetos ilícitos a los penales. Es que ese es otro mundo y que debe manejarse en ese contexto. Y debería no solo de bloquearse las señales, esa es una de las partes. No deben de haber instrumentos adentro que permitan la recarga de celulares. ¿Qué implica eso? Que no haya enchufle para el toma corriente. Entonces, todo este análisis nos lleva a una sola conclusión. Si el 80% de los ilícitos que se cometen fuera de los centros penales y cualquier medida va orientada a bajar ese porcentaje, porque nunca lo van a terminar, creo que es correcta la medida de los bloqueos y correcta la medida de incluso de una totalidad con afectación privada. Ok, voy a hacer una pausa, te doy la palabra para que tú le agregues también a este y otros elementos que seguramente están bajo la mirada de esta iniciativa que busca controlar la forma de cómo se manejan los fondos al interior de los centros penales y por supuesto también la buena decisión, como lo ha visto un segmento muy importante de la población, de que el gobierno haya eliminado casi en un 100% lo que es las señales en los centros penales.
lo cual, según las autoridades, es desde ahí donde surgen la mayoría de casos delictivos. Así es que vamos a la pausa y, por supuesto, como siempre, agradeciendo de ustedes la fiel sintonía en nuestro programa. Voy a aprovechar e invitarlos a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio mañana a las 7 de la mañana. En la primera parte, el presidente de la ASI, Eduardo Cader, y Carla Domínguez, gerente de inteligencia de la gremial, nos vamos a hacer un análisis sobre los factores de competitividad que debe de tener el país para entrar en esa revolución de tecnología para beneficio de la industria en general. Así es que este es en la primera parte. No puede soslayar también en el análisis del día de mañana en radio el tema de las consecuencias y retos que tiene el país en materia de migración, ¿verdad? Naciones Unidas llama a los gobiernos centroamericanos a ponerle muchísima atención a este problema y evitar lo que ya se está considerando como una tragedia humana, precisamente lo que está pasando con el tema de migrantes. Así es que mañana 7 de la mañana sintonice en directo con Ernesto López Radio. Información de tráfico, como siempre, también de primera mano se las tenemos acá. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. ¿Por qué? Vámonos entonces ahora sobrevolando el Boulevard Los Próceres desde de oriente a poniente, buscando conectarnos con el paso a desnivel y particularmente ya con la conexión con el Boulevard San Romero. En la parte izquierda, para la conexión hacia la avenida Manuel Enrique Araujo, sin duda alguna hay una carga vehicular que es la que es común encontrársela, sobre todo también para buscar ambas conexiones, es decir, a la derecha, ¿no? Así es que tome en consideración si usted piensa desplazarse por esta zona. Ahí está esta imagen que nos pone en perspectiva de cómo está el tráfico por el ingreso de esta importante zona del paso a desnivel y el Boulevard San Romero y Los Próceres y la avenida Manuel Enrique Araujo. Preciosa imagen. Con esta nos ponemos a tono con la señal de tráfico. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Forma parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio. Hotel Grand Plaza, San Salvador. Bueno, aprovecho a usted nuevamente invitarlo, pues por supuesto, para que participe y forme parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Continuamos con el análisis esta mañana sobre las acciones pertinentes que buscan de alguna manera controlar, evitar cualquier situación anómala dentro de la administración de fondos en las tiendas de centros penales, así como también las acciones que buscan controlar el tema de las extorsiones y la criminalidad que surge desde luego con la conexión en los centros penales. A ver, Carlos, tú tienes la palabra. Mira, yo creería que hay que tener cuidado con el manejo de este tema, porque yo veo ya, como lo han expresado los otros colegas, juicios paralelos, juicios mediáticos con respecto a esto de Azocambio. Yo quiero más o menos aclarar una serie de imprecisiones que he estado escuchando al respecto de esta asociación.
Tú sabes que en las tiendas, en los centros penales, funcionan y existen desde el siglo pasado, y han venido existiendo de diferentes formas, muy informales, pero exageradamente informales, con muchas irregularidades en algunos momentos. Y precisamente eso es a raíz de, creo que fue hace un par de años, con el tema de las medidas extraordinarias con el ministro Landaverde, que se plantea la situación de hacer un cambio en esto. De venir de un problema que, si tú te recordarás, hubieron algunos directores de centros penales que fueron hasta procesados, que creo que ya salieron libres de ese tema, con este tema de las tiendas y los recursos, es que se decide en su momento la creación de esta asociación para administrar esos fondos. La primera aclaración es que esos recursos no son fondos públicos. No es el Estado el que pone el dinero para las tiendas de los centros penales, sino que son fondos que vienen operándose con recursos de los internos, de las compras que ellos han hecho, de las asociaciones que ellos han hecho, de alguna manera que en un momento hasta ellos las administraban las tiendas. O sea, hasta los mismos internos administraban esto para de alguna forma venderse entre ellos y tener como una cooperativa ahí para poder tener ciertos accesos a ciertos alimentos. Debido a la corrupción, debido a los malos manejos que ha habido, se crea esta asociación para transparentar el manejo y la administración de los fondos que no son fondos del presupuesto del Estado. ¿Verdad? Se crea la asociación y en ese momento inclusive es cuando se hace el cambio de que no podían administrar dinero en efectivo los recursos. Cuando se crea esta asociación es que se cambia el uso del manejo electrónico del dinero con toda esta formalidad. Asocambio viene y le trajo contabilidad formal, o sea, trajo responsables, trajo más transparencia. Yo no sé por qué dicen que esto es algo oscuro que han destapado, si eso fue notorio y público, o sea, fue conocido por toda la sociedad, cubierto por todos los medios, que puede ser criticado, como Julio mismo lo critica, que en el fondo si discutimos la facultad que tenían, o sea, pero ese es otro tema, o sea, pero yo se lo pregunté a ellos, recuerdo, incluso cómo pueden, y yo decía, al terminar nuestro periodo, pero venir y señalar corrupción en esto, como que es un destape de que se está administrando esto. Mira, esto de los 14 famosos millones que se está hablando, si esas son las ventas de un año, pero ahí quitarle todos los costos que implica las compras de esas cosas y la administración de la tienda. Pero el tema es esto, o sea, ¿cómo vas a estar cuestionando algo si no son fondos públicos? ¿Por qué lo querés meter al presupuesto de que lo manejen funcionarios si no son fondos del Estado? Permíteme, del momento en que entra el... Mi planteamiento no fue ese. Sí. Yo dije que hay que analizar dos cosas. Uno es la legalidad de la creación. Lo que tú estás hablando aquí es cómo se han manejado y cómo se... Claro. Esa es otra cosa. Pero si no tenés la facultad como funcionario para crear, porque la ley no te lo habilita. Pero ese es un tema de discusión, pero eso no implica corrupción. Eso no implica corrupción. Pero yo quisiera agregar un punto, Carlos. Vos dijiste que ha sido transparente. Fue transparente la creación. Pero el funcionamiento después, yo no he visto un reporte que digan público, aquí está, miren, durante un año pasó esto con la tienda y fíjate que si tú no sabes, Walter, todas las ONGs tienen que, por ley, porque son monitoreadas por el Ministerio de Gobernación. Por ley tienen que llevar contabilidad formal, tener auditores y hacer sus reportes y presentarlos al Estado. O sea, este mismo gobierno puede hacer una auditoría sin necesidad de otra cosa sobre esos fondos y sobre la administración de los fondos. Transparencia pública, refiero yo. Eso es obligatoriedad. Es que si es una ONG, ¿por qué tiene que ser público? O sea, discúlpame, o sea, no es fondo del Estado. No es fondo del Estado. Son fondos de los internos. ¿Y quién es el presidente de esa asociación? Esa es otra cosa. Es que el ministro y el viceministro. Es otra discusión. Ya lo vuelve objeto de que lo audite Corte de Cuentas. Cuidado ya lo con vuelve, cuestionar la probidad de una persona por la forma de la operación. Esa es otra cosa. No estamos hablando de personas, estamos hablando del hecho. Yo lo que hice en el planteamiento era que la finalidad específica puede ser cierta de que se perseguía agilidad, devolverlo. Mi cuestionamiento, no de ahora, siempre he creído que los funcionarios tienen que estar habilitados expresamente para hacerlo. ¿Por qué? Es discutible, totalmente. Decir, ¿por qué? No, ni siquiera. Es que lee el 86 de la Constitución. Ahí donde le dice expresamente, mire, usted funcionario solo tiene facultad si la ley se lo permite. Si no se lo permite, no está habilitado. Y me gusta el punto, porque esto va a empezar a poner las cadenas a todos los funcionarios, no solo del Ejecutivo, de todos, que si no están habilitados,
no van a poder seguir haciendo lo que todo el tiempo se había venido diciendo. O sea que esto más o menos sería como el truquito aquel de las grandes empresas que crean sus fundaciones. Sería más o menos así en el Estado, en algunos crear ese tipo de situaciones. No me gusta ese término cuando decís el truquito, porque entonces ya estás dejando querer ver como que hay algo oscuro. Bueno, pero mira, es que no hay nada oscuro. Mira, también defenderlo de esa manera, yo creo que... Yo no estoy defendiendo, estoy aclarando. No, pero fíjate que... porque tú estás refiriéndote como que esta fue una salida por debajo de la mesa a una solución que ha venido a mejorar la administración de esas tiendas. Desde que yo entré al periodismo, ninguno, quizás me corrigen los de mayor edad, ¿verdad? Pero desde que yo tengo recuerdo de estar estudiando esto, ninguno de los que han sido directores de centros penales, ¿verdad?, ha terminado tranquilo. Todos han tenido problemas. Bueno, que no es un lecho de rosas. Por eso te digo, no es ningún convento, pero bueno, tampoco. No es ningún convento. Entonces, estar defendiendo eso, yo digo que es importante investigarlo, que hay que tener cuidado con los juicios paralelos, que hay que entrar a fondo a eso y que... Hay que tener cuidado en el manejo. Yo estoy claro que hay que garantizarle los derechos. Cuando yo hice el planteamiento dije, veamos la legalidad. Si se concluye que es legal su creación, entonces entremos a ver... ¿Sabes vos que un amigo me acaba de escribir que esa fue una de las 3 opciones que la misma Corte de Cuentas de la República dio para esa solución de la administración de esos recursos, porque no son fondos estatales? Como no, si uno no tiene los... Estoy contando lo que me están diciendo. Mira, una de las banderas del presidente Nayib fue luchar contra la corrupción. Ahí está una acción. Hay que ver a fondo. Ya le toca a la fiscalía ir a detectar ya la parte legal, hasta dónde están las uñas ahí, hasta dónde está manchado. Este fue un aviso donde empieza todo un correr. Hay que esperar de que se le dé el derecho de defensa. Van a tener la oportunidad para desvanecer, si se quiere. Ahora, en el tema del origen de los fondos, si es público o es privado, hombre, si la Corte de Cuentas ya externó una opinión sobre el origen de los fondos, pues hombre, ella misma se está autoexcluyendo en cuanto a la fiscalización. Pero, y es que es evidente, y si los internos se ponen de acuerdo y generan un fondo, y esos son fondos del presupuesto general de la nación. Yo me pongo a pensar... Bueno, y que son estudiantes de comercio, los presos. Yo no lo sé. Son estudiantes de... No, hombre, si los presos son presos, precisamente por eso la autoridad hizo ese mecanismo para no permitirle a los presos seguir haciendo irregularidades con esos recursos. Es que el Estado entró a controlar lo que se estaba haciendo mal, porque se estaban haciendo cosas malas, se estaba administrando de una forma irregular. Pero mi tema en el fondo es que no es dinero que sale del presupuesto general de la nación, por lo tanto no podés intervenir a estar decidiendo y auditando bajo las normas del Estado ese tipo de recursos. Es que en teoría no deberían de haber tiendas, hombre. Es que es una cárcel, hombre, ¿entendés? Aunque los fondos no sean del Estado y centros penales no lo administra el Estado. Claro, y por eso interviene la autoridad y hace lo que hizo con Asocandio. Yo creo que debemos de ser muy cuidado con satanizar las cosas. Hay que investigar, totalmente de acuerdo. Y si hay corrupción, que paguen las consecuencias aquellos que son corruptos. Pero tener cuidado con la satanización de los temas. ¿Por qué? Porque se está queriendo poner esto como que fuera algo oscuro y algo oculto, cuando no ha sido de esa forma. Ahora, yo creo que con la celeridad que la Fiscalía ha actuado, creo que va a mandar a hacer sus investigaciones, va a poner peritos para que determinen si ha habido desfalco, si ha habido malversación, claro, y si ha habido corrupción. Y hasta que no determinen que ha habido corrupción, que ha habido desfalcos o que ha habido falta de diafanidad en esa cuestión, yo creo que hasta entonces no deberíamos de acusar a nadie. ¿Por qué? Porque estamos violando el principio de que nadie es culpable hasta que no sea declarado por los medios legales
como culpable. Sí, eso tenés toditita la razón. O que al menos se demuestren públicamente los indicios. Yo creo que a lo que va a llevar la investigación es a determinar cómo se han manejado los fondos. Si la ONG de alguna manera es legal o no es legal, pues yo creo que al final, si fue pública y hecha, es que yo no digo si es legal o no es legal, por supuesto, porque siguió todo el proceso para su legalización. La duda que se encuentra siempre es que si estaban habilitados o no para crear. Pablo Santana dice, dobles contabilidades se dan en todo ámbito. No hagamos cosas buenas que parezcan malas. Ese es el punto. Al final, no hagamos cosas buenas que parezcan ser malas. Si despejas de que fue legal su constitución, entonces vas a entrar a ver cómo se han manejado esos fondos. Y además, aquí no ha habido acusación en la parte formal. Lo que ha hecho es un aviso a la Fiscalía para protegerse el funcionario entrante de que si no lo hace se lo pasen llevando. Ahorita van a tener toda la oportunidad de poder defenderse y ojalá lo hagan. ¿Quién estará presidiendo Azocambio ahora ya con el nuevo? Habría que preguntarle al ministro. Hay que preguntarle a los nuevos. Porque dice en su comunicado el exministro de que él ya no pertenece a Azocambio. Sí, pues sí, porque es el cargo, no la persona. O sea, quien se crea, me imagino, la estructura es el ministro de Seguridad. El ministro, viceministro y director. Entonces, la mirada de investigación debe ser cómo se administraron esos 14 millones de dólares que dicen que se generan. Si es que superar la primera interrogante. Y ahora el problema es cómo va a seguir eso. Ahora eso ya no. Porque han habido otros centros, otros directores penales y no han tenido los Qué interesante ver estos dos ángulos de la discusión, del análisis, y eso es lo que nos busca y nos motiva siempre a poner en relieve discusiones como las que tenemos este día. Cosas buenas, el país en un evento importante donde se pone de manifiesta la necesidad de establecer cánones de entendimiento, sector privado, gobierno, y poder desarrollar una agenda de competitividad que busque elevar desde luego inversiones, generar más empleo y otros aspectos de tecnología en el país. Esto cuando regresemos, nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros, gracias a usted por estar participando. Son las 7:18. Parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio. Hotel Grand Plaza, San Salvador. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente. También está el tema, y que seguramente podemos hilvanarlo, es este llamado que ha hecho Naciones Unidas precisamente para ponerle muchísima atención al tema de la migración en los países que se están viendo precisamente impactados por este fenómeno. Decía yo, importante también lo que el día de ayer se llevó a cabo en nuestro país, la presencia de dos fundaciones junto y bajo el auspicio de INSAFOR. Estuvo presente el presidente Nayib Bukele también, donde se dieron a conocer importante información que busca de alguna manera agilizar trámites, facilitar la competitividad y por supuesto lanzar nuevos retos que como país tenemos, como es el caso del combate a la corrupción y todo esto. A ver. Mira, fíjate Ernesto que así como de alguna manera uno es crítico con ciertos temas del ejercicio gubernamental, yo creo que también, y como lo hemos dicho siempre aquí, hay que reconocer cuando se hacen cosas buenas y se dan mensajes buenos y positivos. Y yo en este tema sí de verdad quiero felicitar al presidente. O sea, esto del foro de ayer, del foro de ventajas competitivas, donde estuvo Carlos Slim, donde estuvo don Roberto Crit, de Fundación Gloria Crit, que es el dueño también de todo el asunto que está ahí en Comalapa para el tema de los aviones, Aeroman, o sea, que son inversiones importantísimas en el país. Fuera del evento que había, porque era un evento de lanzamiento de una plataforma para capacitación, que eso el evento se estaba tirando ese lanzamiento, pero la calidad de personas que había ahí y los mensajes que se dieron por parte del presidente dan esperanza. Porque al final, que creo que es lo que yo siempre he estado reclamando en nosotros temas internos,
es que necesitamos tener una visión compartida. Y a eso es a lo que invitó el presidente a todos los inversionistas y a todos los empresarios, a que compartamos una visión de hacer que el país comience a progresar económicamente, que esa es la solución y la respuesta a los problemas como la lamentable muerte de estos compatriotas allá en el Río Bravo. O sea, estas personas salen huyendo del país por la falta de oportunidades, por un problema de economía familiar, de que no tienen otra opción más que irse. Pero para poder solucionar ese tipo de problemas, vienen este tipo de anuncios presidenciales, donde de alguna manera les está diciendo, mire, hemos quitado todos los obstáculos, porque anunció que ya habían quitado obstáculos a la inversión, anunció que iban a mejorar muchas cosas en temas de aduanas. O sea, de alguna forma creo que con este tipo de mensajes positivos, la inversión al país definitivamente va a venir, y esa es la solución real a todos los problemas sociales que tenemos en este momento. Fíjate que a mí me gustó muchísimo ver esa fotografía en la que vimos al presidente Nayib Bukele y al señor Carlos Slim precisamente liderando un discurso que, por cierto, lo destaca mucho, lo destacó muchísimo en sus redes la embajadora Jean Mace. Sí. Incluso decía ella en varias, ahí está esa fotografía, muestra que en el país no solo cosas malas se está llevando a cabo. A mí particularmente sigo creyendo, soñando que en el país tenemos mucho que dar. Y Carlos Slim es el tercer hombre más rico del mundo. Claro. O sea, y que vino a hacer un análisis de El Salvador, porque se ve que está muy bien informado sobre la situación de El Salvador, y en donde le anunció su apuesta por inversiones en el país. Dice Jim Mace, importante foro liderado por el nuevo gobierno, que da una señal clara sobre la prioridad de trabajar junto al sector privado para un mejor El Salvador, un soplo de aire fresco. Interesante. Ahí me estoy montando en ese comentario. Bueno, vamos a ver, hay otro comentario que quiero planteárselo. Vamos a ver, hay otro comentario de ella también, creo que está en funcionario, está el secretario de Comercio, que también hizo una exposición previa, creo, antes, ¿no? Pero no es el mismo mensaje. No sé si es ese. Sí. No sé, productor. Ahí está. Dice, ayúdenme porque también lo resalta. Este es Miguel Catán, el secretario de Comercio del gobierno actual. ¿Verdad? No puede existir una empresa sana en una comunidad enferma. Tenemos que trabajar juntos por el país. Esos son los discursos. Esos son los mensajes. Positivos. Ahora, muy positivos. Ahora, Ernesto, yo aprecio mucho las dos intervenciones entre las varias que tuvo el presidente Nayib Bukele. En primer lugar, el enfoque que le dio a las inversiones. No solo celebró la llegada de inversiones que probablemente haga el señor Carlos Slim y la clase de inversión que va a hacer en tecnología, porque él va a meter el programa G4 aquí en El Salvador, que ahorita se está usando en los Estados Unidos. El G5 solo lo tiene China y algunos países a los que China les ha vendido la tecnología. Pero eso está bueno, porque viene el señor Carlos Slim a pensar en invertir en tecnología. Y el señor presidente de la República hizo un llamado a todos los empresarios que tienen su dinero afuera del país para que traigan algo de ese dinero para invertir aquí en El Salvador. Ese fue el primer enfoque que yo oí y me gustó mucho. Y el segundo enfoque me gustó más. El segundo enfoque, él se refirió a la muerte de los dos salvadoreños, del padre y la niña, y hizo una valoración de las causas que produce la migración, que en forma tan excelente que a mí me hubiera gustado que lo pusieran. Las palabras duran 3 minutos lo más, porque dio las causas reales de por qué la gente está emigrando. Y dijo, no le echen la culpa a los Estados Unidos. Está bien, si quieren tener cólera, desquitémonos y saquemos nuestra cólera. Pero nosotros aquí estamos expulsando salvadoreños por esto. Bueno, y empezó por la falta de inversión, empezó por la falta de seguridad, empezó por la corrupción. Bueno, mire, es un mensaje que si se logra sacar, extraer, es un mensaje donde resume
todo el problema migratorio que está, ¿verdad? Del señor Slim, ¿es? Perdón, no, del presidente Bukele. Del presidente Bukele. Le digo que el presidente Bukele tuvo 2 intervenciones. Una sobre la inversión y otra sobre las causas de la migración. Otra sobre las migraciones y las causas. Y en las causas de las migraciones hizo un análisis socioeconómico político que es de celebrar y de aplaudir y de poner siempre ese mensaje como algo digno de analizar y estudiar. Por eso es que lástima que no lo pudimos. Yo creo que sí, acá. yo no sé si tenemos las declaraciones en ese es sentido bien del importante presidente Bukele, ¿no? el mensaje sobre las migraciones. ¿Qué es lo que fue? También creo que esa es la señal que el país estaba esperando. Pero hay que entenderlo. Esto no es simplemente con una intencionalidad. Está manifestando la voluntad política de hacerlo. ¿Qué se va a traducir ahora? Ya crear esas condiciones para que todo lo que se ha dicho se desarrolle. Por ejemplo, tiene que entrarle fuertemente al tema de seguridad. ¿Para qué? Para garantizar esa inversión. Tiene que entrarle fuertemente al tema de la tramitología. Burocracia, trámites. Es decir, aquí ya no podemos seguir que te tardes un mes para constituir una sociedad. No puedes seguir pensando aquí que duermen en el sueño de los justos, que a los funcionarios se les hace una petición y no resuelven. Creo que tiene que ir aparejada de una serie de acciones. Y apuestas estratégicas de país. Mano de obra calificada en el largo Pero era plazo. la señal que se estaba esperando. Creo que el rol del Estado es precisamente generarle condiciones al sector privado para que haya inversión. Y la inversión va a haber si hay seguridad, no solo ciudadana, sino seguridad jurídica en las decisiones que se tomen, de que no se manipulen las decisiones del órgano judicial. Va a haber inversión el día en que se le garantice que las reglas del juego son claras. Y yo creo que el rol que está desempeñando es el mensaje que les está dando el gobierno a estos inversionistas. Así que en función del país, creo que por nosotros, eso era lo que se esperaba. Bueno, mira, yo respecto al evento, pues realmente llama la atención, ¿verdad? Y ojalá pues tenga al final réditos para el país. Pero yo recuerdo al señor Slim en una foto con Calleja y lo recuerdo con Clinton. También estuvo Calleja ahí en el evento. Pero ni si he terminado de hablar y ¿qué les pasa? Permítanme. No, lo que quiero decir es que yo me recuerdo que él estuvo durante campaña con el señor Calleja y con Clinton. Me acuerdo de esa imagen, ¿verdad? Me acuerdo muy bien de esa imagen del señor Slim. Entonces, el dinero está donde está el poder. O sea, el dinero está donde está el poder. Y es el hombre de uno de los más ricos del mundo, evidentemente. No, el dinero va donde se crean las condiciones para su... No tiene patria, el dinero va... Bueno, el señor Slim asegura que va a invertir en el país cuanto sea necesario. Pero para eso hay que poner a funcionar varios aspectos. Lo que yo quiero decir es que en esta imagen hay alguien ausente. Y ausente porque es invisible y porque ha sido invisibilizado por el sistema por mucho tiempo. El presidente Bukele simboliza el Estado, es nuestro presidente. El señor Slim simboliza al inversionista, el del dinero, el millonario, el que tiene el dinero. Y enfrente el público son empresarios. Un evento excelente. Pero hay invisibilizado a alguien que es el trabajador, que es el salvadoreño, digamos, que es el que está después empleado en esas empresas. Yo diría que el gobierno debe tomar también iniciativas como esas, ¿verdad?, con los que están realmente en la manufactura, con el empleado verdadero, el trabajador de a pie. Entonces, porque esas grandes torres que van a poner para el 4G, ¿quién la pone? Son trabajadores. O sea, no van a venir ellos a subirse en las torres. Quienes están ahí en la parte de la tecnología son muchachos que han estudiado computación y programación. Entonces, ese trabajador, por lo general, en el sistema capitalista, neoliberal, se invisibiliza. Entonces, yo creo que sí hay que visibilizarlo más. Es importante esa presencia, pero también es importante hacia estas personas, hacia los salvadoreños, a los que van a estar empleados en esas empresas de competitividad,
¿Qué nivel de educación se les va a ofrecer? ¿Cuántas becas se les va a ofrecer? ¿Cuánto hay de desembolso para su formación, Esas para su son las capacitación actual? condiciones. Entonces hay que visibilizar a ese otro elemento que no estaba ahí en la mesa. Sí, Walter, pero eso va por Ese añadidura. cae por su propio peso. No te Ojalá. estoy diciendo que es la teoría, no estoy compartiendo el tema de la Ojalá la teoría de Prevalse, pero En las eso va por añadidura. apuestas de país, definitivamente el mensaje es: estamos generando las condiciones para que todo esto se dé. Mira, O sea, a mí un me- yo lo que digo es que el inversionista no vendrá que al esto es país. al revés. debería haber un gran evento Esto es al también con revés. todos los sindicatos, El con Estado- todas las federaciones el de Estado no es trabajadores, generador así como de está con empleo. empresarios. Mira, me encanta el equilibrio del análisis como lo plantean ustedes. Es decir, y creo que voy a retomar un poco las palabras de Carlos. Cuando se tiene que hacer análisis crítico, pues ahí está. Cuando se tiene que hacer el reconocimiento y al valor de la sustancia de una política o de una postura de gobierno, pues bienvenido. Y falta otro tema en el cual felicitar al gobierno por una acción del día de ayer, que es lo que hizo la canciller en la OEA en el tema Venezuela. O sea, por primera vez El Salvador se posicionó posición del contundente. lado contundente sobre el tema de la democracia en Venezuela. No, y también Y el doctor Salgado, que también ha planteado ese punto Sí. de resaltar el discurso del presidente, cómo lo lideró en el tema de las inversiones y en el tema de migración. Y yo quería, Ernesto, si me permite un minuto, decir, vaya, estaban dos grandes empresarios y había más, pero resaltaron el señor Carlos Slim y Roberto Crit. Roberto Crit con Aeroman, teniendo cientos de trabajadores salvadoreños, la mayoría jóvenes, muchachos lúcidos, expertos en tecnología computarizada, otros aprendiendo cómo se arma y se desarma un avión y sus aparatos, y dándole trabajo a mucha gente. El señor Slim probablemente va a venir también, porque todavía no ha venido, le va a dar trabajo a mucha gente. La pregunta es, ¿ustedes creen que los trabajadores del señor Roberto Crit o de cualquier otro empresario de los que estaban allí van a emigrar para los Estados Unidos dejando un trabajo seguro y bien remunerado? Claro. Claro. Claro que no. Ajá. Y eso es lo que decía el presidente Nayib Bukele ayer cuando hacía el análisis de las causas que provocan las migraciones. Decía, tenemos que dar educación, tenemos que combatir la delincuencia, tenemos que dar trabajo y trabajo bien remunerado para evitar que nuestros jóvenes y nuestra gente salga del país a buscar Esa es otros la derroteros. Yo quisiera agregar otro esa es la elemento. importancia del evento del día de ayer y el anuncio del presidente. O sea, que esa gran tragedia que vimos con el salvadoreño ahogado con su hijita se va a evitar solo atrayendo inversión de este tipo. Sí. Es Y la única generándole forma. las condiciones. Es la Y única yo quisiera agregar también otro elemento importante en esto. Mira, qué bien que se recibe de esta manera a Carlos Slim, pero también en un futuro, ¿verdad? Hay que ojalá se haga lo mismo con la competencia de Carlos Slim. En México hay una gran competencia entre tres grandes competidores con el 4G y la 5G, que es la parte de la telefonía. El primero es el Junior Azcárraga, el hijo del Tigre Azcárraga, que es el de Televisa, que ojalá, que tiene su empresa también y compite con Carlos Slim en México, ¿verdad? Y ojalá cuando venga también se reciba de esa manera. También está Salinas Pliego, que es el de TV Azteca. Entonces, esos tres magnates, porque son magnates de la comunicación, de la telefonía en México, y que están a nivel latinoamericano e incluso mundial. Así como se le recibe con formas de honores al señor Slim, también se reciba De al acuerdo, Tigre que el día Azcárraga que vengan y se le recibirá de la misma Bueno, manera. excelente, Yo creo y hay que que sí. traerlo. Es que el Entonces, tema no es equidad, del nombre, el equidad, tema no es del exactamente, nombre. exactamente. Todo aquel que tenga dinero que venga. Todo el que Exactamente. quiera venir a invertir al país, pues el Y hay país que le da los generarle las brazos abiertos. condiciones para ser atractivos. Pero para eso hay que crearle las condiciones. Porque ahorita, Certidumbre, porque sobre mira, todo. ahorita el gran escándalo en México es que el presidente López Obrador optó, ¿verdad?, por Salinas Pliego con su Banco Azteca, y que es el que le ha servido para una tarjeta solidaria en el interior de México, ¿no? Y no por otros banqueros. Entonces, importante todo ese que a nosotros... Independientemente de los nombres que sean, creo que el gobierno está mandando las señales para que venga la inversión, que es la única forma en que nos va a permitir salir de donde estamos, sobre todo en las causas estructurales que generan la migración. Y la otra cuestión positiva,
del presidente Bukele, cuando se refirió a China. Claro. Fue categórico en decir, nos quedamos con China. Claro. Y yo creo que el gobierno está manteniendo pláticas privadas con la gente de China para que China colabore, contribuya y construya el aeropuerto en la Unión y el ferrocarril de Oriente. Del Pacífico. Del Pacífico. Del corredor. ¿Verdad? El corredor del Pacífico. Qué bueno, qué bueno. Y yo creo que eso es bien importante. Eso sí va a dar trabajo en la construcción y va a dar trabajo en la implementación del tren y del aeropuerto. Ok, nos vamos a la pausa. Por más que hagamos, vamos a hacer todo lo que podamos hacer. Pero por más que hagamos, no vamos a devolverle la vida a ese padre con su hija. No lo vamos a hacer, no podemos hacerlo, decía el presidente Nayib Bukele refiriéndose a esa fotografía que le ha dado vuelta al mundo. Vamos a la pausa y vamos a hablar un poco del tema de inmigración y ese otro también, de la postura de El Salvador frente al concierto de Naciones Unidas y la posición frente a Venezuela, ¿no? Vamos a hablar de eso. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Decías que felicitas al gobierno por la postura que el día de ayer a propósito... la canciller estuvo en la OEA. ¿No? Estuvo en la OEA. Sí, hubo una Asamblea General de OEA y nuevamente se toca el tema de Venezuela y los problemas de democracia que están en ese país, y El Salvador cambió totalmente la posición que traía del gobierno anterior durante los últimos años y se alineó, podríamos decir de alguna manera, con aquellos países que están tratando de lograr que en Venezuela realmente llegue la democracia. O sea, hay que ser duros, hay que ser críticos por la falta de la democracia en ese país hermano, y por lo tanto felicito a El Salvador por una postura firme con relación a la defensa de los intereses de los venezolanos. Yo igualmente, esa es una posición de país. Claro. Ese es el sentimiento manifestado a través del canciller. El tema de Venezuela ha sido muy, pero muy criticado a nivel internacional, y la posición, no hay que decirlo, ideológicamente el anterior gobierno estaba más identificado, bueno, era parte de su rumbo. Este gobierno dice, bueno, nuestra posición va a ser en que vamos a defender los principios democráticos, y tuvo una posición contundente, es decir, claramente se quedó de manifiesto en la posición del país, y yo creo que también va, dijéramos, por ese rumbo que esperaban muchísimos salvadoreños. Fíjate que con este tema de la migración realmente es uno de los dramas actuales más fuertes de todos los países empobrecidos de Latinoamérica. Yo recuerdo de Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura, que él decía que cada pueblo tiene su propio drama, y hablaba de que cada literato escribe una novela cumbre sobre cada drama, y él había hecho 100 años de soledad sobre el drama del abandono de los pueblos luego de las bananeras, ¿no? ¿Verdad? Allá en Macondo y todo eso. Entonces, él decía que el gran drama de los latinoamericanos actualmente era la migración. Claro. Y que tenía que surgir una gran novela de ese drama, y que hasta el momento no había surgido, y de hecho hay muchas novelas sobre eso, pero ninguna recoge digamos, los lectores y la población, nadie se ha apropiado de una novela como se apropiaron de 100 años de soledad en el drama de las bananeras y de las luchas entre liberales y conservadores en el siglo pasado. Entonces este drama actual realmente está desgarrando a los pueblos, y cuando vemos esas imágenes que hasta el Papa conmocionan, realmente te haces muchas preguntas, ¿verdad? Y te cuestiona realmente el sentido tuyo en este mundo, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el papel mío en esta sociedad? ¿Cuál es el rol mío en este entorno que está tan contaminado, tan emproblemado? ¿Qué futuro nos queda a una sociedad o a un país o a un continente donde lo único que tienen sus hijos es en mente emigrar en esas condiciones, en esa forma? Realmente es un drama profundo en donde están involucrados las iglesias, los pueblos, la academia, las universidades, y todos están estudiando ese tema, pero realmente lo estamos viviendo. Pero fíjate que yo insisto,
si no se atacan las causas estructurales que hacen que la gente mire. ¿Tú crees que ese salvadoreño que se va porque cree de que allá va a estar mejor? Es que no tiene opción. La realidad que viven ellos en sus comunidades es totalmente la realidad que vivimos nosotros aquí. Claro, el por qué se van hay que profundizar, porque habrán unos que te dirán no hay empleo, que me parece lógico todo, pero en el fondo también hay un sistema de exclusión que excluye a los ciudadanos, hay un sistema que tiene paralizada su producción, en fin, podemos analizarlo a fondo. Si ese muchacho, ese de 15, 16 años, 17 saliendo de la universidad, tuviese las condiciones para desarrollarse aquí en el país, para garantizarle siquiera una dignidad en su forma de vivir, se iría a un país donde el idioma es diferente, con una discriminación. Pero fíjate, Julio, fíjate qué interesante lo que has dicho vos, que sale de la universidad. ¿Sí? Imagínate los que ni siquiera entran. Cuando, por ejemplo, en la UES solo hay cupo para 11,000 y hacen el examen 31,000. ¿Qué pasó con esos 20,000 restantes? Un análisis que yo lo he pedido en el programa, que tocáramos el tema de la educación en este país. Debemos de entender que la educación en tiene que haber una diversificación. ¿Sabes por qué? Hay que entender de que no solo tiene que ser la parte universitaria, sino también la parte técnica, aquel muchacho que en 2, 3 años se gradúa y empieza a generar recursos, y no loco erróneamente, fíjate. Te voy a hablar en el caso de nuestra profesión. Hay casi más de 35,000 abogados en el libre ejercicio. Ese muchacho, cuando te sale de la universidad creyendo que ya su mundo le va a cambiar, se encuentra que no se logra absorber y termina trabajando en un call center o manejando un vehículo. ¿Qué le haces a esta persona? Lo frustras contra el sistema. ¿Qué debería de hacer el Ministerio de Educación en este momento? Empezar a fomentar la parte técnica, creando buenos técnicos mecánicos, ebanistas, talabarteros, todo lo que se perdió con la inmigración. ¿Por qué? Porque en los 2 años los vas a tener ya ganando e incorporando a la vida productiva. Y después, si quiere, que continúen la carrera universitaria. Pero si no le entramos al tema de la educación en esto, como debe de ser, simplemente va a ser. Y termino. Qué bien que se le apueste al tema de la educación, porque tenemos que dar el salto. Yo la maquila la respeto, pero tiene que haber aquí una profesionalización en otro rubro, y no solo que sea considerado El Salvador como un país para invertir en el tema de maquila, manteniendo salarios menos competitivos. Entonces siento que hay que hacerlo. ¿Es el camino adecuado? Por supuesto, que todavía nos falta recorrer un montón, pero el rumbo y la señal están trazadas ya. Ahora, en la foto que ha circulado por todo el mundo, del padre y su hija de 2 años agarrados, ahogados, ha sido tremenda. Bueno, incluso hizo reaccionar al presidente Trump, al Papa, a todos los países del mundo. Por todos lados se oye y se menciona eso, para señalar la tragedia que viven los inmigrantes. Pero si nos quedamos solo con esa imagen, con esa foto, y no profundizamos en las causas estructurales que producen las migraciones, no vamos a hacer nada. El presidente Bukele lo tiene claro desde el momento que ayer planteó cuáles eran las causas por las que la gente se iba. Pero empecemos a trabajar por esas causas. Claro, no le podemos pedir al gobierno, que no tiene ni siquiera un mes todavía de estar en el ejercicio, no le podemos pedir lo que otros gobiernos, no solo los del frente, los de Arena y los de antes de Arena, no hicieron. Entonces, amigos, amigas, compañeros panelistas, Ernesto López, nuestro moderador, hagamos énfasis en el trabajo que debemos de tener todos debemos de aportar para que este país sea un país mejor. El gobierno combatiendo frontalmente la delincuencia para limpiarla de cualquier vestigio de violencia que haya. ¿Cómo vamos a pretender que vengan inversionistas si los pueden secuestrar? No se puede. ¿Cómo vamos a pretender que hayan estudiantes si los secuestran y los hacen desaparecer? Tenemos nosotros que dejar al gobierno su parte y hacer nosotros la nuestra.
Y en educación, ayer el señor Carlos Slim dijo, tiene que invertirse en educación, pero la mente de él no está sembrada en la educación que estamos tradicional, que estamos nosotros acostumbrados a tener aquí, sino que en educación más avanzada, no digo universitaria, más avanzada en su mente. Claro. Estamos siendo ahorita gobernados por los millennials y están en embrión ya los Z. Toda esa gente ya no puede andar barriendo calles ni vendiendo dulces en las esquinas. Hay abogados que andan vendiendo dulces. Hay abogados que están trabajando en Uber. A propósito de esto. Entonces nosotros tenemos que pensar en lo que el señor Carlos Slim dice. Educación en tecnología. Maquila, Julio, en tecnología. Mira, Costa Rica tiene maquila, pero en tecnología. Ahí tenés a Aeroman. Buen punto. Aeroman. Vaya la pausa y regresamos con eso. A propósito de esto que está diciendo el doctor, fíjate que el evento de ayer donde estuvo el presidente con Carlos Slim y don Roberto Critz, precisamente era el lanzamiento de una plataforma que se llama capacitacionparaelempleo.org, que son 250 cursos en línea gratuitos para oficios y ocupaciones técnicas operativas. O sea, esas son las apuestas de capacitación de la mano de obra y en el cual pueden a través de la tecnología accesar a este tipo de capacitaciones para mejorar sus condiciones de vida. Ok, interesante. Voy a la pausa y venimos con las conclusiones del tema, migratorio, ¿no? Todavía para poderle poner un poco más de ampliación al análisis de este día. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, quizás poco tiempo nos queda solo para, comentar la importancia que tiene que se trabaje en beneficio de crear mejores condiciones de país, como bien lo dice el doctor Salgado, y pues evitar la migración, que es uno de los puntos que ha venido llamando lamentablemente la atención del mundo, de países como los nuestros ante el mundo. Es más ese fenómeno de la migración forzada, porque hay que entender dos cosas. Una es la migración de aquellas personas que por su propio albedrío deciden irse porque aquí no buscar nueva forma una de mejor vida. forma de vida. Y la otra es la migración forzada, donde no les queda más alternativa que irse. Es decir, porque ¿por seguridad o si por de algo problemas están seguros es económicos? que si se quedan los matan, o por el tema puramente económico. Entonces yo sí creo que si no se resuelve el tema de la territorialidad para garantizarle que una persona para poder ir a ver a su hermana en la otra colonia tiene que ir a un centro comercial, que son las realidades que nosotros no vivimos. El Salvador tiene dos realidades, la de percepción y la que vive la gente en la calle. Aquella que se levanta y no sabe si va a regresar, la señora que va a poner una panadería, pero a la semana ya le cayeron con la renta. Entonces, esas condiciones son las que el gobierno debe de cambiar. ¿Para qué? Para generar la seguridad de poder desarrollarse. Yo creo que la luz, el rumbo que se está dando es donde debe de ser. Y nosotros sumarnos, no para que el presidente salga bien, si él se va a ir en 5 años, es que si el país se hunde, nos vamos a hundir todos y ya no tenemos chance de seguir escarbando. Yo creo que se topó, aunque Carlos dice que sí, se puede seguir huyendo. Yo creo que no, que estamos ya en el subsuelo y que hay que empezar a poner las plataformas para salir adelante. Bueno, yo agregaría a este tema también el asunto de los derechos humanos de los migrantes, ¿no? O sea, ya aparte de todas las causas que desde mi punto de vista son estructurales y que son también integrales, la solución debe ser una solución integral, ¿verdad? Nadie tiene aquí la piedra filosofal para encontrar la solución, ni de la migración, ni de la inseguridad. O sea, es un asunto estructural, es un asunto integral que lleva tiempo, que lleva años, pero que en el fondo de eso lo que hay es que tiene que haber voluntad política y colaboración también de la población. Pero en todo este camino que llevan estos migrantes, tiene también que haber
respeto a sus derechos humanos como personas, como migrantes, derechos humanos que son cada día más irrespetados, avasallados ahora hasta México, ¿verdad? Por ese pacto para que no le pongan los aranceles, ha puesto el pacto con Estados Unidos a cambio de que no le pongan aranceles a la economía mexicana. México entonces detiene, busca formas de cooptar ahí a los migrantes, ¿no? Al grado de que ya no solo antes ofrecía la tesis aquella de quédate en México, ahora también ya los está metiendo presos, los está persiguiendo. Las escenas son realmente desgarradoras, son dantescas, y hay muchas instituciones de la iglesia, sobre todo en las zonas estas fronterizas, que están abriendo albergues, pero también abriendo instituciones para la defensa de los derechos humanos. Y tenemos ahí un problema real al cual hay que entrarle. O sea, el país necesita realmente una visión integral para resolver estos problemas profundos. Ese es mi punto. Bueno, y a propósito, Ronald Douglas Johnson fue ratificado por el gobierno de Estados Unidos como su representante en el país. Es el enlace de ciencia y tecnología de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, el que ya el Senado, por cierto, estadounidense, ratificó ya al nuevo embajador para El Salvador. Sin duda alguna, vamos a esperar cuál va a ser el comportamiento. Creo que voy a aprovechar nuevamente a reiterar mi admiración y mi respeto por la actual embajadora Jean Mains, que más allá del trabajo de relación diplomática y de cooperación, se convirtió en una salvadoreña más en promover las grandes virtudes que tenemos turísticas, de necesidad y de muchos aspectos culturales. Así es que quiero aprovechar precisamente este momento, ya que nos quedan para despedir el programa, para darle ese reconocimiento a la embajadora Jean Mains, a su esposo y a su familia, yo creo que lo más importante de ella es que se convirtió en el país de verdad en una gran activista. Sí. Contra la corrupción. Y contra la corrupción. Y creo que eso es lo más importante del legado que la embajadora nos deja. Así es, activista contra la corrupción. Y se le notaba, dijéramos, en las expresiones, claro, de cómo sentía. Yo creo que no estábamos acostumbrados a este tipo de actuaciones. Entonces yo me sumo a esto en nombre del país. Creo que ha sentado las bases para una nueva relación. ¿Cuándo viene el nuevo? La señora embajadora realmente nos deja a nosotros con una profunda gratitud hacia ella, porque ella no solo puso sus buenos oficios por el país, sino que puso su corazón al lado de los salvadoreños. Muchas gracias, señor embajador. Así es, en efecto. Vamos desde luego a despedir nuestro programa. Gracias, Carlos. Gracias también a ti, Julio, Walter, y también al doctor Salgado. Me parece que el programa de hoy ha tenido, desde luego, como siempre, ese tino que distingue, caracteriza en cuanto al análisis crítico, pero también constructivo, y de reconocer y aplaudir aquellas acciones que nuestros gobernantes hacen en pro de este país. Y de eso se trata también nuestra misión acá en Grupo Megavisión y la de este servidor, de poder colocar sobre la mesa una plataforma de discusión que le permita a usted como televidente construir su propia lectura teniendo los diferentes ángulos de los temas. Recuerde, participe, @diálogo21 y @Neto López Radio, sin ofender, sin insultar, sin difamar, y de esa manera usted contribuya también al debate que ahí queda en las redes sociales. Por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.